Jesús. Yo creo que tiene lógica que pida el aplazamiento, puesto que las joyas han aparecido en un registro que se ha hecho en su despacho oficial y aparecen en la caja fuerte esas joyas, y a partir de ahí, y en cuestión de horas, es decir, de horas me refiero a dos cosas, volvemos un poco a esa cronología misteriosa, ¿no? La defensa de Zapatero pide que se amplíe la rogatoria a Estados Unidos para saber en qué condiciones se captan los mensajes que dan origen a este caso, y a las pocas horas se filtra la tasación de las joyas que aparecen en la caja fuerte. Y en cuestión de 3 horas máximo, el juez le imputa por 2 nuevos delitos, delito fiscal y contrabando de joyas. Bueno, tiene lógica que se necesite tiempo, o en su derecho de defensa necesite tiempo, sobre todo para justificar el origen de las joyas. Porque la valoración, más allá o no, es la situación de legalidad o no de las propias joyas. Porque ya por las filtraciones que ha habido y por la información que tenemos, las joyas provienen, al parecer, de regalos de algunas monarquías del Golfo a la pareja de Zapatero, ¿Ah, a sí? Sonsoles. Sí. Sí, la información que nos llega es que en viajes oficiales es, al parecer, costumbre, lo han dicho además algunos otros miembros de gobiernos de Zapatero, como el caso de Miguel Sebastián, lo ha explicado, y otros muchos altos cargos. Costumbre de ese tipo de gobiernos obsequiar a las parejas de los presidentes de gobierno con joyas, o incluso a altos cargos de todo tipo. Bueno, otra cuestión es, con esas joyas cada uno puede hacer X, y estamos hablando de hace 20 o 25 años. La normativa no es la misma, pero en todo caso habrá que ver en qué situación de origen están esas joyas, si han sido actualizadas el valor de las joyas, la declaración de las joyas ante Hacienda o no. Y eso traerá unas responsabilidades, si es que las hay, ¿no? Bien, calma, hay que investigarlo. Pero a mí me parece precipitado que el juez, antes de saber si el origen de este caso es legal, esto lo ha explicado muy bien Baltasar Garzón, es decir, en un caso así, el orden de los factores es que primero el juez pida a Estados Unidos, en este caso, oiga, ¿esto cómo ha llegado? Esto está absolutamente limpio, lo que me llega. Pero tú estás hablando de la otra parte, de la parte del meollo hasta ahora, porque ahora estamos cambiando de meollo, por eso he dado la cronología, porque estamos en tiempos en los que lo que importa al parecer es dónde va el foco de atención. Y curiosamente el foco de atención hace 3 días estaba en cuál es el origen de este caso y si es legítimo o no, si está limpio o no. Inmediatamente se ha cambiado el foco a las joyas. Pero en las joyas, Jesús, me interesa mucho, entonces tú dices que las joyas... el origen, fuentes del entorno de Zapatero, que el origen sería... Los 3 packs principales de joyas de alto valor, porque lo demás al parecer no tiene prácticamente valor, lo que suma casi 1 millón de euros, alrededor de 1 millón de euros, proviene de ese origen. Regalos de gobiernos, fundamentalmente de las monarquías del Golfo. Bueno, a partir de ahí... ¿Pero regalos se puede discutir. ¿Regalos a quién? A la pareja de Zapatero. ¿En algún viaje que hicieron juntos? Claro, en viajes oficiales. Bien, que esto ha pasado más veces, insisto, el propio Miguel Sebastián, que fue ministro y que ha viajado, ha explicado que a él mismo le llegaron regalos de ese tipo. Y luego ya lo que cada uno hace con esos regalos, o si lo declara en sus justos términos o no, y si se aplica la normativa de la fecha en cuestión o no, es otra cuestión que tendrá que dilucidar el proceso. Y otras mujeres de presidentes de otros países. Y estaría bien saber esos regalos de monarquías del Golfo. Venga, sigamos, si ponemos el foco ahí, pongámoslo para todo el mundo. Y veremos lo que ¿Está diciendo para otros presidentes o...? Si estamos sabiendo que eso es costumbre de ese tipo de gobiernos, bueno, yo no lo sabía, que la costumbre era regalar en lugar de, no sé. Oye, yo sí recuerdo, porque lo escribí varias veces, al señor Aznar Gaddafi le regaló un caballo. Y el caballo no sé si vive todavía, pero el caballo, entre otras cosas, se paseó por Doñana con Aznar. Muy complicado que viva el caballo de años después. Los caballos viven mucho. Sí, pero tanto no. Bueno, en 2021 estaba vivo. Dicho esto, es verdad que, vamos a ver, vamos a preguntar... Joaquín Urías es catedrático de Derecho Constitucional, fue letrado del Tribunal Constitucional. Vamos a preguntar a un jurista. ¿Qué tal, cómo está? Buenas tardes. Primero, mire, partiendo por esto, si hubiera habido un regalo, imaginemos, como dice Jesús, dicen fuentes del entorno de Zapatero, regalo a la esposa de Zapatero en algún viaje, ¿dónde estaría entonces la clave? Porque serían joyas que debería aclararse que se declararon, que pasaron los filtros legales pertinentes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, si fuera todo eso, no habría problema legal en este momento porque estaría prescrito. El delito fiscal prescribe en 5 años. Todo lo que sean regalos que Zapatero recibió en la época en que era presidente de gobierno,
con todo el tiempo que ha transcurrido, han transcurrido casi 15 años, no hay ninguna posibilidad de que no haya prescrito. Con lo cual, si él fuera capaz, otra cosa es la responsabilidad moral, otra cosa es la responsabilidad política que estáis comentando vosotros. Jurídicamente hablando, si yo fuera su abogado, lo mejor que le puede pasar es decir que estas joyas son de cuando era presidente, las declarase o no, eso no lo sabemos en este momento. También os digo, si las hubiera declarado, no habría pedido seguramente el aplazamiento que ha pedido, porque no tendría ningún tipo de problema. Luego, si él fuera capaz de demostrar que todo esto recibió mientras era presidente de gobierno, en caso de que se hubiera cometido algún delito por no declararlo o por lo que fuera, ya habría prescrito, con lo cual en este momento no habría ninguna responsabilidad. Joaquín Urías, como jurista, ¿qué le dice el hecho de que Zapatero hoy haya pedido aplazar lo que es su declaración al respecto de las joyas? Es decir, tiene cita con el juez Calama el miércoles y el jueves, dice dispuesto a declarar sobre lo que tiene que ver con el rescate de Plus Ultra, en lo de las joyas pide tiempo para recabar documentación que se supone que está buscando para justificar el origen. ¿Qué le dice esto como experto? Bueno, yo creo que hay una estrategia de defensa que además me parece buena y acertada, que es la estrategia de decir que los mensajes incriminatorios se consiguieron de mala manera, ¿no? Parece que fueron agentes policiales del ICE que clonaron un teléfono sin autorización judicial. Eso quiere decir que los mensajes, que no se sabe por qué, han llegado a España de pronto, en este momento, pero bueno, que esos mensajes no han estado custodiados por un juez, no tenemos la integridad del contexto y no se consiguieron lícitamente, con lo cual ahí la teoría de los frutos del árbol envenenado quiere decir que no se podrían utilizar ningún tipo de nada que se consigan estas actuaciones. Yo supongo que la defensa de Zapatero quiere centrarse en este primer momento en impugnar todo lo que se ha hecho hasta ahora por ahí y no le interesa hablar de las joyas. El juez ha encontrado las joyas como un hallazgo fortuito, ha abierto una pieza separada para investigar delitos diferentes, que son delitos fiscales. Yo creo que ahí, insisto, si fueran joyas realmente que llevan un tiempo, más de 5 años en poder del presidente Zapatero, no habría ningún problema, pero conviene separarlo para, incluso ante la opinión pública, diferenciar estas cosas. Y entonces lo que ha hecho es una excusa, yo creo que muy buena, y es que ha dicho que necesita hacer otra tasación. No creo que en una tasación diferente haya un cambio sustancial, pero es verdad que él tiene derecho a hacerlo y me parece muy complicado que el juez se niegue a que la defensa pues haga su propia tasación, con lo cual se puede postergar la discusión de las joyas y estos días no vamos a hablar más de las joyas y vamos a hablar de la ilicitud de las conversaciones. Veremos. Joaquín Urías, gracias, muchas gracias por acompañarnos en Malas Lenguas. Gracias a vosotros, un saludo. Entre tanto, Luis Arroyo, portavoz de Zapatero, dice calma, vamos a ver. Él dice calma porque con la presencia de las joyas, veremos. Luis Arroyo, con Malas Lenguas. Ahora vamos a tomarlos las cosas con un poco de calma para que el presidente pueda explicarse con su abogado delante del juez. No solamente es la antigüedad que tengan las joyas, sino la procedencia, si son regalos, si son herencias, si son una cosa, si son la otra. Pero va a explicarlo todo, de la A a la Z. Bueno, y vamos a ver qué es lo que puede ocurrir. ¿Se puede anular una parte al menos de la investigación por el volcado de ese teléfono y esos datos que aporta Estados Unidos 5 años después? Vamos a preguntar a un juez, al juez Joaquín Bosch, si hay posibilidad de eso. ¿Qué tal, magistrado? Buenas tardes. Hola, Jesús. Buenas tardes. ¿Podría ocurrir que, puesto que se pide por parte de la defensa, vamos a ver, los datos que aporta Estados Unidos 5 años después, el origen de todo eso, pudiera abrir las puertas a que se anulara, si no la causa, parte de la causa, de lo que afecta a Zapatero? Los datos de ese volcado son un elemento, puede ser un elemento probatorio muy importante para fundamentar una condena, pero al mismo tiempo, si se declarase su nulidad, sí que la causa quedaría bastante afectada por un elemento que ha marcado también muchas diligencias posteriores. En un Estado de Derecho, una persona solo puede ser condenada tras un proceso con todas las garantías y con una prueba de cargo suficiente que desvirtúe la presunción de inocencia, y esas pruebas nunca pueden ser obtenidas con vulneración de los derechos fundamentales y de las garantías. Por tanto, hay que ver una prueba conseguida en un país extranjero si es compatible, como dice la jurisprudencia, con unos estándares comunes con nuestro sistema de derechos fundamentales. Habitualmente en países europeos sí que suelen convalidarse porque tienen esos estándares comunes, pero en Estados Unidos hay precedentes jurisprudenciales en los que no se han admitido estas pruebas precisamente porque hay diferencias entre los sistemas de derecho.
En este caso será fundamental aclarar si efectivamente no hubo autorización judicial, si hubo una vulneración del derecho fundamental a la intimidad y sobre todo si lo que se ha aportado como volcado del teléfono se acredita que hay una trazabilidad, es decir, que hay una correspondencia real, los datos que están aquí en España en la causa, con lo que había en el teléfono a través de la cadena de custodia correspondiente. En consecuencia, todo dependerá de la información que aporte Estados Unidos y de la valoración que haga el tribunal, que además no se puede descartar tampoco que ese material pueda estar manipulado. Tiene que haber una garantía suficiente de que hay una correspondencia y en conjunto, efectivamente, es un material que podría declararse su nulidad a partir de los precedentes jurisprudenciales de asuntos que han venido de Estados Unidos.